Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 8 menos 9 minutos de la tarde, 7 menos 9 minutos en Canarias. Y tenemos la suerte y el honor de presentarles a Cruz Melchor, ella en Chama. Cruz Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, maravilloso, sí. ¿Qué tal estar en España? ¿Se siente en su país? Estoy aquí muy bien, sí. Me ha dicho un pajarito, me ha dicho Iván Vélez. Cruz Melchor estuvo ayer en la Fundación de NAES ofreciendo una conferencia, que es usted un defensor de la hispanidad. ¿Por qué no? Porque nosotros hemos tenido casi 2 siglos con España. ¿Por qué no voy a defenderlo? Bueno, sabe usted que hay una cosa que se llama la leyenda antiespañola, que según la cual pues, todas esas naciones por las que ha pasado España pues, estarían sometidas pues, a la pobreza, a la precariedad. Una leyenda que sobre España sigue circulando, desgraciadamente. Por eso me llama la atención que haya entusiastas de la hispanidad. No, nosotros no se puede poner la historia entre paréntesis. Hay que asumirla. Desde 1678, que llegó a España en Guinea Ecuatorial, ha habido males y buenos, pero hay que asumir la historia. No hay que juzgarla, hay que asumirla. No hay que esconderse de la historia, hay que asumirla. Bueno, Cruz Melchor, ella en Chama, es ecuatoguineano, es de formación jurídica, ha sido juez en el Tribunal de Ginebra y ha sido también un conocido activista por los derechos humanos en su país. Una actividad en pos de los derechos humanos que fue incluso reconocida recientemente en la Argentina. Y me gustaría que vieran este vídeo donde Cruz Melchor, aquí le hacen a ustedes un homenaje. Vamos a verlo. Es para mí un honor presidir este acto de reconocimiento a un luchador por los derechos humanos como Cruz Melchor e Ian Chama. ¿Está bien? ¿Está bien? Estuvimos practicando antes del acto, por eso digo. Y en ese camino tenemos el orgullo de recibir a Cruz Melchor en una Argentina democrática, respetuosa y líder en derechos humanos, para rendirle su merecido homenaje que se expresa en esta condecoración. Muchas gracias. Todos nosotros nos acordamos del día 13 de febrero de 2008, cuando en una recepción que la presidenta ofrecía a Teodoro Obiang Banzogo, presidente de facto de Guinea Ecuatorial. Cruz Melchor, esto fue un reconocimiento de la República Argentina a su compromiso en favor de los derechos humanos. Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue en 2014. Hace 4 años. Sí. Cuéntenos un poquito, porque tengo varios asuntos de los que hablar. Sí. Iván Vélez, que es el director de la Fundación de NAES, me ha dicho que, en fin, que usted es un tipo muy interesante. Me he preparado algunos asuntos que me gustaría abordar, pero antes me gustaría que los espectadores de la redacción abierta de Intereconomía le conocieran un poquito más. Ya saben ustedes que Cruz Melchor es ecuatoguineano, que ha sido juez en un tribunal suizo de Ginebra, que le han condecorado a nivel internacional por su combate en favor de los derechos humanos. Pero cuéntenos, porque su historia es bastante más... Lo que pasó es que cuando hubo un golpe de Estado en marzo de 1976 en Argentina, que quedaron los militares durante de 76 a 83, hubo 30.000 desaparecidos en Argentina. En el siglo XX fue un horror de ver que una nación avanzada como Argentina y que haya habido 30.000 desaparecidos. Entonces, cuando eso ocurrió, me comprometí para ayudar a las abuelas de Plaza de Mayo. Yo estaba en Ginebra y entonces, en esa época, venían las abuelas y yo arreglé para que las abuelas interviniesen en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos. Y yo ya había olvidado esto. Unos 15 a 20 años más tarde, yo recibo una carta de la misión de Argentina en Ginebra, diciendo que el ministro de Asuntos Exteriores, Timerman, de Argentina, quería condecorarme. Yo acepté. Y después me invitaron a Argentina, donde me quedé durante 2 semanas explicando en muchas universidades las cuestiones de derechos humanos, y al final de mi intervención en las diferentes universidades, entonces el 6 de junio de 2014 me condecoraron en el Palacio San Martín en Buenos Aires,
donde estaban todos los diplomáticos acreditados en Argentina, estaban la sociedad civil argentina y estaban también muchas personalidades en Argentina. En aquella época había sudafricanos que vieron esto y así fue condecorado como el comendador de la Orden de Mayo en la República Argentina. De la Orden de Mayo. De la Orden de Mayo, comendador de la Orden de Mayo. Saben ustedes, y si no lo saben se lo digo yo, que el pasado 12 de octubre, el Día de la Hispanidad precisamente, se cumplieron 5 décadas, 50 años, medio siglo de la independencia de Guinea Ecuatorial de nuestro país. Se produjo el 12 de octubre, un 12 de octubre de 1968. Ahí están viendo ustedes imágenes de la Guinea aún española. Sí. Eso es una fecha anterior, como digo, al año 68. Y hace unas pocas semanas se cumplió el 50 aniversario. Y ese es el motivo por el que Cruz Melchor Eya Nchama ha escrito este libro, 50 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial. Vamos a ver, mientras hablamos con Cruz, algunas imágenes de aquella África española. Y mientras, si es usted tan amable, cuéntenos un poquito cuál es, después de 50 años, la visión que tienen los ecuatoguineanos de aquel pasado español. Lo que sí es verdad, ustedes saben muy bien que la decolonización en África fue de sangre en muchos países. Aquí al lado estaba Argelia, donde hubo una guerra terrible y que hasta los acuerdos de Evian no hubo la paz después de la independencia. Hubo la independencia de Angola, que hubo también mucha guerra civil. Mozambique hubo una guerra civil. En Kenia hubo una guerra civil. La verdad histórica es que en Guinea Ecuatorial no hubo guerra civil. El 12 de octubre de 1968 había paz en Guinea Ecuatorial. Es la verdad histórica. Por eso, nosotros que hemos vivido esa independencia, lo que ocurre es que es más tarde que comienzan los problemas. Es más tarde. Es más tarde, después de la independencia, que comienzan los problemas. Los problemas comienzan porque, desgraciadamente, la persona que fue elegida presidente de la República no supo canalizar una transición de paz. Empezó a matar a mucha gente, hubo una crisis con España, etcétera, etcétera. Y por eso, de 6 meses más tarde, ya empezábamos con una crisis que dura hasta hoy. Que dura hasta hoy. Una crisis que dura 50 años. Que dura 50 años. Quiere decir que Francisco Macías Nguema llegó al poder el 12 de octubre de 68, quedó 11 años. De esos 11 años, con una dictadura terrible, y más tarde le sucedió su sobrino, que es Obiang Nguema. No sé si usted habrá oído los escándalos que hace el hijo de ese Obiang Nguema, con coches en París, con grandes hoteles en París. Con una corrupción tremenda que no se puede. Nosotros somos el Producto Interior Bruto africano, somos el nivel del Producto Interior Bruto de Portugal, de Italia. Y no hay agua potable. No hay comida para la gente. Que iba a preguntarle precisamente por el nivel de vida de Guinea Ecuatorial. El nivel de vida de Guinea Ecuatorial es que el palco presidencial, la familia del presidente y algunos que otros acólitos del régimen viven como en Ginebra. Mientras que esto puede ser, ¿cómo puede calcularlo? Máximo 1000 personas. ¿Cuántos son los habitantes de Guinea Ecuatorial? ¿Cuántos millones? Alrededor de 1 millón de habitantes. Alrededor de 1 millón de habitantes, con 28.000 kilómetros cuadrados. Es un país muy pequeñito. Muy pequeñito, como Casa de Badajoz, para decir una cosa como me parece que es como Casa de Badajoz, es como Extremadura. Y entonces, donde podíamos vivir claramente con el Producto Interior Bruto que tenemos, podemos vivir como Abu Dhabi, como en Kuwait. Y vivimos como ¿qué puedo decir? Miserablemente, no hay agua potable, no hay higiene, no hay nada de esto, pero sin embargo los españoles sí que hicieron infraestructuras y de alguna manera modernizaron el país. Y hubo infraestructura que modernizaron el país y es verdad, y entonces no se aprovechó todo aquello, no se aprovechó todo aquello, El dictador que se quedó
después de la transición, después de la independencia. ¿Cuál era, en términos de ideología política, cuál era su posicionamiento? ¿Nacionalista ecuatoguineano, pero de izquierdas, de derechas, liberal? Yo creo que, no sé si se puede comparar, porque hay muchos términos que tal vez no cabe. O sea que la gente van haciendo día a día. ¿Qué pasó? Ocurrió que cuando salieron los españoles precipitadamente hasta abril del 69, o sea, 6 meses después de la independencia, muchos españoles salen, y entonces es cuando en aquella época la Nación Unida empezó a enviar técnicos para sustituir a los españoles, médicos, profesores y todo esto. Y allí cuando entraron muchos latinoamericanos, como hablaban el castellano, y entonces los latinoamericanos cubanos, entraron allí con los médicos cubanos y otra gente y todo esto. Pero el año 72, el año 71, Macías funda un partido nacional, partido único nacional. ¡Pum! Entonces, en 72 tuvimos un conflicto fronterizo con Gabón, porque Gabón ocupó una de las islas ecuatorianas que se llaman Mbañe. Y Macías va a un país al lado de Gabón para pedir ayuda diplomática. Ese país era un país marxista-leninista, Congo-Brazzaville. Entonces le preguntan a Macías, usted que viene pidiendo ayuda, ¿cuál es su ideología? Entonces Macías, cuando vuelve de Congo-Brazzaville, a PUN colocó T. Entonces desde ese momento ya es Partido Único Nacional de Trabajadores. O sea que se adaptó a la coyuntura. A la coyuntura. Y cuando hubo la guerra de Angola, que hubo una guerra terrible en Angola, y cuando los soviéticos enviaron las tropas cubanas a Angola, entonces como este hombre ya había puesto T, las tropas cubanas empezaron a desembarcar en Guinea Ecuatorial, como en un largo camino, antes de llegar a Brazzaville y invadir y allí a Angola. Y de noche a la mañana, un hombre que no había leído ni marxismo ni leninismo y todo esto, se encontró de noche a la mañana un marxista. O sea, así fue de noche a la mañana. O sea, se fue adaptando a la coyuntura internacional y histórica. Histórica. Y además, como Estados Unidos acababa de perder la guerra de Vietnam y no quería meterse en la guerra de Angola, entonces ganaron la guerra de Angola. A partir de la ganancia de la guerra de Angola, entonces ya era históricamente marxista. O sea que no se ha visto en la historia. Por eso digo que no se puede comparar con los términos de aquí. ¿Cuál es su historia personal en lo que se refiere a la dictadura de Obiang? O sea que la mía... La suya. Sí, la mía es que... Usted se marcha del país. No, yo desde Macías me marché del país. Fue Macías que me hizo marchar del país. Y yo me entregué para luchar contra esto desde todos los puntos de vista. El libro lo cuenta muy bien, y tanto en Estados Unidos como en Europa y en muchos sitios en África. Y entonces, con esa manera que debilitamos la influencia de Macías en el exterior, Macías cayó. Entonces, el sobrino se aprovechó de la coyuntura para decir que es él hoy día el nuevo jefe. El nuevo jefe. El nuevo jefe. Y a partir de ese momento, su posicionamiento actualmente es que, como en aquella época hay que decir también las cosas como son, Adolfo Suárez no quiso apoyar la moneda ecuatoriana para Fondo Monetario Internacional, ni tampoco Felipe González. Entonces, a partir de ese momento, Obiang entró dentro de la zona safe de los franceses. Dentro de la zona de influencia de los franceses. De los franceses, de 1885. Yo sé que también que Guinea queda bajo la esfera francófona, pero también sé que quizá por dejadez Guinea Ecuatorial también está abrazando la causa lusófona. Esto es lo que también no comprendemos. A ver. Todos los países que son bilingües o trilingües, por ejemplo, yo vivo en Ginebra y en Suiza hay 4 lenguas nacionales. Entonces, pues, la parte donde yo vivo en Ginebra es francófona. La parte del sur es italófono. Y la parte del este es de los alemanes, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando se dice un país bilingüe o trilingüe, es que hay territorios bien marcados donde se habla esas lenguas. Cuando usted va a Canadá, habla francés en Quebec. Y cuando usted va a Ontario, ya habla en inglés.
pero es la primera vez en la historia de la humanidad donde hay un país trilingüe al aire, sin territorio. No se ha visto. Las 3 lenguas en todo el territorio. Las 3 lenguas en todo el territorio. ¿Cuáles son esas lenguas? Español, francés, portugués. ¿Pero la lengua oficial? Las 3 son oficiales, desde el punto de vista de Obiang Yema. La televisión pública, ¿en qué emite? ¿En qué lengua emite? La televisión pública puede ser en francés, en español y en portugués. Es decir, que es la primera vez en la historia de la humanidad donde se habla un país bilingüe o trilingüe sin territorio de ese país. Ustedes aquí, cuando uno habla gallego, están en Galicia, y que habla castellano, estamos en Madrid y en Salamanca. Es decir, que se sabe que... ¿Y por qué cree usted que por una cuestión de hispanofobia, de rechazo al colonizador, que se han insertado nuevas lenguas? No solamente esto, sino que usted sabe muy bien que los dictadores quieren tener lo que se llama la credibilidad internacional. Quieren que le reconozcan. Como todo el mundo le llama dictadores, pues se pone incómodo. Entonces, hace esa diplomacia lingüística, lo que sea, para que sepa que es presidente de Guinea Ecuatorial. Son de un prestigio personal. ¿Cuál es la lengua que habla mayoritariamente la población? Por supuesto, el castellano. ¿Y lenguas tribales también? Se habla el Fang, la lengua Fang, y el Bubi. O sea que en las islas se habla Bubi anobonés, en la parte continental se habla, en la parte playera se habla en Doé, y en la parte más allá del continente se habla el Fang. ¿La isla de Fernando Po se sigue llamando isla de Fernando Po? No, lo cambiaron de nombre, se llama Bioko. Actualmente se llama la isla del Bioko. ¿Ha ocurrido con más territorios que se han cambiado el nombre? Es decir, ¿que se ha rechazado la herencia española? Yo creo que Fernando Po era herencia portuguesa, antes de que España tomara... Es que saben ustedes que Guinea Ecuatorial, antes de ser española, en el año 1778, estaba en manos portuguesas. Sí. Por eso que hay, no es del todo improcedente que haya un resquicio cultural de tipo portugués, porque antes fueron portugueses. Lo que sí que no tiene ningún sentido es pertenecer a la francofobia. ¿Francofonía? Francofonía. Sí. Esto es algo... Justamente porque en 1985, cuando Guinea Ecuatorial entra en la Unión Aduanera de los Estados de África Central, UDEAC, es cuando adoptó el franco CFA, que es el franco francés en África. Y entonces, automáticamente, cuando usted controla la moneda de un país, automáticamente usted controla la economía. Como estamos aquí en teleeconomía, entonces automáticamente no puede tener otra cosa. Es decir, que aunque hablemos castellano, la mayoría parte en Guinea Ecuatorial, es decir, que el que tiene el sartén por el mango es la economía del franco francés. Estoy viendo ahora mismo en YouTube una entrevista de hace 3 años, exactamente además 3 años, el día 18 de diciembre de 2015, en la competencia, en Es Radio, a Nina, una de las representantes de la etnia Bubi de Guinea Ecuatorial, ¿Sí? y la escritora Luz Gabás, ¿Sí? en las que decían, a tenor de esta película Palmeras en la nieve, que Sí. supongo que ha visto usted, Sí, por supuesto. decían, coincidían las dos ecuatoguineanas, que la mejor época de Guinea Ecuatorial fue con los españoles porque vivíamos en libertad. Hay que matizar. A ver. Hay que matizar esto. Quiere decir que hay que decir las cosas claras. La mejor época fue entre 60 y 68, para matizar más. Quiere decir que antes de... ¿Por qué en esa época? ¿Por qué en esos 8 años? Porque en esos 8 años hubo una ley de 30 de julio de 1959 que España dejó, que Guinea Ecuatorial dejó de ser colonia y se hizo provincia española de ecuatoriales. Entonces, a partir de ese momento, todas las leyes coloniales, discriminatorias y todo esto se acabaron. Es decir, que en 68, la ley del 30 de julio de 1959 entró en aplicación el 1 de enero de 1960. Y entonces quedamos allí durante 3 años con la provincia, como provincia española, como Málaga, como Cádiz o como Alicante. Como Alicante. Y entonces, el día... Con diputados en el Congreso de Madrid. Había procuradores en Cortes. Había procuradores en Cortes en Madrid. Por ejemplo, hay una señora que está ahora en el Congreso,
su tío venía aquí a las Cortes españolas. Es una senadora además por Alicante, Sí, de Podemos, sí. que además es una activista, dice ella, contra el racismo que se supone que existe en España. Sí. Bueno, pues yo no sabía que su tío acudía a las Cortes franquistas. Su tío era un hombre muy importante en Guinea Ecuatorial. Y estuvo del 63, Cortes españolas, en las Cortes españolas. ¿Qué cambia en Guinea a partir del 1 de enero del año 60? ¿Por qué es la mejor época? Porque a partir del 1 de enero de 1960, antes no había alcaldes. Eran unos miembros del ejército español que estaban en cada distrito. Y entonces, a partir de ese momento, los municipios ya tienen alcaldes. Y no hay todavía una discriminación legalmente entre el colonizado y el colonizado. Porque había, antes de 1960, había 3 grupos, había colonos emancipados y después había indígenas. Y para acceder a la emancipación había que haber muchas trabas, hay que hacer todo esto. A partir del 1 de enero de 1960 todas esas trabas cayeron. Entonces, y luego, en el Palacio de Ayete, en San Sebastián, hubo un consejo de ministros de Francisco Franco Bahamonde, allí es donde declaró que Guinea Ecuatorial va a ser una autonomía económica administrativa, con un gobierno propio. Y esa ley también pasó por las Cortes en tiempos de Iturmendi, pasó en las Cortes, y después se votó en Guinea Ecuatorial por primera vez como referéndum para aceptar la ley de autonomía, que entró en aplicación el 1 de enero de 1964. Que se ganó abrumadoramente, se votó a favor de esa ley de autonomía. Justo. Y después de esa votación entró en aplicación la autonomía que empezaron a gobernar en julio de 1964. O sea que ya es automáticamente, casi semi-autonómicamente. Y había solamente un representante de España que se llamaba Comisario General, que representaba a España, pero todo el resto del gobierno lo hacían los autóctonos. ¿En qué condiciones quedaron el millón de guineanos después de la transición? ¿En el sentido de que podían acceder a la nacionalidad española? Si hubieran querido. O sea que este fue también un error de España. Hay que saber también en aquella época que el régimen de Franco no estaba muy activo en relaciones internacionales. Incluso para hacer una constitución democrática en Guinea Ecuatorial, tuvieron que llamar a buscar a Miguel Herrero de Miñón, que estaba trabajando en Bruselas, había hecho una tesis de doctorado en Bruselas. Fue Miguel Herrero de Miñón que Fernando María Castilla llamó para hacer esa constitución. Y claro, dieron esa independencia. Y Franco olvidó de esa famosa pregunta que lleva consigo con la decolonización. Entonces esa pregunta suele ser lo siguiente: cuando un país se decolonice, que sea en América, que en África, en Asia, le suele hacer una pregunta a todo el mundo: ¿quién quiere continuar siendo español? ¿Quién quiere quedar ya adoptar la nueva nacionalidad? Por eso, de repente, cuando los que estábamos fuera en aquella época, de repente uno se encuentra como apátrida, ya no sabe si es guineano o español. Y esto ocurrió. Y entonces... ¿Y usted es guineano o español? Yo soy suizo. Jurídicamente. ¿Y sentimentalmente? Yo soy ecuatoriano. Y con el hecho de que el castellano continúe en nuestro país. ¿Lo ve peligrar ese futuro del castellano en Guinea? Y yo creo que la gente está perdiendo mucho porque no hay escuelas como antes. No hay escuelas que continúen el castellano porque ni hablan castellano, ni hablan portugués, ni hablan afán, ni hablan bubi. ¿Y qué se habla? Se habla allí en una mezcla de medios porque no hay una información objetiva para que la gente siga hablando el castellano como lo hablamos nosotros, los que hemos sido estudiados en tiempo de la época colonial. Para saber más cosas sobre Guinea Ecuatorial, el idioma español vemos que es el mayoritario, pero no tiene ventajas oficiales ni jurídicas respecto del francés o el portugués. Ya son iguales los tres. Ya son iguales los tres. Con respecto de la religión. La religión sigue siendo mayoritariamente católica. ¿Pero es un país muy secularizado como le ocurre a España o la gente Lo que pasa sigue es que siendo religiosa? La gente sigue siendo religiosa.
Católicos. Católicos. Pero también, como actualmente en muchos países de África, están entrando los pentecostistas, no sé, los temores de Jehová y otros, que incluso ganan dinero por esto. Es decir, que nosotros que tenemos y que estamos mayores, no vemos muy bien esas iglesias que están entrando, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Es decir, que también es una epidemia que llega en el continente africano. ¿Cuáles son las riquezas de su país? Las riquezas, porque decía usted que Guinea Ecuatorial tiene un potencial económico, si supiera desarrollarlo, si el dictador que ahora mismo atenaza a la nación pudiera rentabilizar esas riquezas, sería un país muy, muy próspero. ¿Cuáles son las riquezas naturales de Guinea? La Guinea Ecuatorial tiene un gas, uno de los mejores gas del continente. Y un gas que Estados Unidos está invirtiendo. Yo me acuerdo que hace 4 años Estados Unidos invirtió $2.000 millones para ese gas. Guinea Ecuatorial tiene mucho petróleo. Y hay 8 compañías americanas que están explotando ese petróleo. Lo que nosotros, que hemos nacido antes, nos preguntamos, ¿cómo es posible que en tiempo colonial y en tiempo de autonomía de esos 8 años, no hemos sido capaces, España no ha sido capaz de encontrar ese petróleo? Pues España tenía allí CEPSA y CAPSA, y solamente se encuentra el petróleo en 1995, que es el año del petróleo. ¿Cómo es posible que ya había petróleo en Gabón, ya había petróleo en Nigeria, ya había petróleo en Camerún, nosotros en medio? Y no encontró. Yo no sé, me gustaría saber si hay alguien de CEPSA o de CAMSA que me explique cómo es que encontró el petróleo muy tarde. Igual es que en fin, no estaba desarrollada la tecnología lo suficiente como para... Tal vez. En cualquier caso, en el 95 aparece el petróleo en Guinea Ecuatorial. ¿Esto repercute beneficiosamente en la calidad de vida de los guineanos? No, lo que pasa es que el petróleo aparece y hay muchos dinosaurios, si se puede llamar así, que van a picar, que van a comer el pastel del petróleo y cierran los ojos a la represión. También esto ocurre en muchos países del mundo. Quiere decir que usted ve países como Arabia Saudita, otros ve países como otros países. Entonces, puede morir un periodista en Turquía, nadie habla mucho de esto porque efectivamente ellos dan petróleo. Esto ocurre en Guinea Ecuatorial, de que en Guinea Ecuatorial puede hacer lo que sea y no le dan mucha importancia porque tiene petróleo. El petróleo es como una maldición de los países subdesarrollados. Vamos a continuar desde luego con Cruz Melchor después de la publicidad, pero vamos a acabar este bloque con esa frase tan lapidaria, tan contundente y que sirve casi a modo de epílogo de esta primera parte de la conversación. El petróleo es casi una maldición en los países en vías de desarrollo o en los países que aún no se han desarrollado lo suficiente. Publicidad y en la vuelta estamos otra vez con Cruz Melchor. Me decía Cruz Melchor que a la hora de evaluar la realidad del país, de Guinea Ecuatorial, es muy importante tener en cuenta la existencia de 2 etnias, la etnia Bubi y la etnia Fang. Son las dos. Hay otras. Sí. Hay otra, sí. Pero estas serían las 2 principales, ¿no? Sí. Estas 2 etnias son en realidad sobre las que opera la política y la realidad política e histórica del país. Y yo le preguntaba durante la publicidad si existen grandes diferencias entre estas 2 etnias, porque sospecho que conviven en el mismo territorio, en la misma época, son coetáneas. No creo que haya grandes diferencias. Yo creo que desde el punto de vista antropológico hay diferencias. De hecho, por ejemplo, como yo he dicho a usted hace poco, la primera diferencia clara es que los Fang son patriarcales, es decir, que todo un Fang, la mujer no tiene mucha importancia, entre comillas. Es decir, que el nombre lo da el hombre, todo esto. Sin embargo, los compañeros, los amigos Bubis, tienen un régimen matriarcal, donde la mujer es el centro de la familia. Y esto es la primera diferencia enorme. Y entonces hay también los Ndoe, también son patriarcales. Me parece que los anoboneses son patriarcales, etcétera, etcétera. Son principalmente Fang, Bubi, Ndoe, anobones, principales grupos étnicos. Lo que pasa es que, ¿por qué convivimos
dentro de un solo territorio esos grupos étnicos, no fue porque los bubis invadieron a los Fang, ni los Fang invadieron a los anaboneses. Fue porque en la conferencia colonial de Berlín de 1885 fue Europa que trazó las fronteras africanas. De hecho, vemos como las fronteras de Guinea Ecuatorial, como en realidad las de casi toda África, están hechas con tiralíneas. Con tiralíneas, de hecho son reglas. Entonces, la conferencia comenzó el 15 de noviembre de 1885 y se acabó el 26 de febrero de 1885, 84-85. Y es allí donde dictaron las fronteras. No teniendo en cuenta... Sin atender a criterios antropológicos, históricos y todo esto. Por eso los Fang van desde aquí... Desde Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial. Es decir, que hay Fang en Camerún, el presidente de Camerún es Fang, y el presidente de Guinea Ecuatorial es Fang. Entonces, el primer ministro de Gabón es Fang. O sea que, entonces, se encuentra, somos víctimas de la conferencia de Berlín de 1885, 26 de febrero, cuando se construyó. Y entonces, para el desafío de continuar África en adelante, es un desafío para nosotros la convivencia. Porque no podemos vivir todo el tiempo en guerra. Y no tenemos culpa. Si hubiera habido las etnias tradicionales conformando con el Estado, había menos problema. Es decir, que serían los autóctonos que habían hecho esas fronteras. Las fronteras no fueron impuestas. Usted sabe que en República Democrática del Congo casi son más de 80 etnias. A menos en Guinea Ecuatorial somos pocos. En Tanzania casi más de 120 etnias, etcétera, etcétera. Estará usted conmigo que también hubiera sido diferente, o sea, hubiera sido difícil hacer que a cada etnia le correspondiera un Estado. Porque quizá África tendría hoy, no sé, 12.000 estados. No, en aquella época también había lo que llamaban estados que se había formado con minorías étnicas asimiladas. Había estados así. Pero lo que ocurre es que el 25 de mayo de 1963 se reunieron por primera vez los africanos en Addis Abeba y crearon Organización para la Unidad Africana. Esa organización tomó la primera decisión en decir, si reformamos las fronteras, viviríamos 1000 años de guerra. Hagamos que las fronteras coloniales fueran las fronteras que permanezcan. También fue una solución. Y entonces en esa época el desafío del presidente de africano tiene que hacer vivir juntos esas etnias. ¿Por qué? Un ejemplo de país que lo haya conseguido exitosamente. Tanzania, enseguida. Senegal, Botswana, Namibia. Es decir, que fueron los primeros presidentes intelectuales que vieron el problema intelectualmente y empezaron a trabajar en esos países con diálogo, con concertación, con compromiso, etcétera, etcétera. Mas si llega a poder a Guinea Ecuatorial, lo que hace es pegar a los demás, es estructurar a los demás, en vez de resolver problemas vitales, que son problemas de etnia, problemas de nuevo Estado. No supo hacerlo. Se ve que hoy en África, los jefes de Estado que no han querido tener el tiempo, con dolor de cabeza, de conducir 2 tipos, 3 o 4 etnias, grupos étnicos contradictorios, patriarcal, todo esto, son sabios. Por eso, Julio Nyerere de Tanzania es un hombre admirado por África. En Botswana está totalmente construido. Y además es un país próspero desde el punto de vista económico. Sí, Botswana. En Botswana, allí está un multinacional que se llama De Beers, un multinacional angloamericana, sede en Botswana. No en Estados Unidos. No en Estados Unidos, todo esto. ¿Por qué? Porque hay paz. El dinero no necesita mucho ruido. Si usted quiere tener mucho dinero en el país, hay que ir en silencio. El Estado tiene que funcionar sin ruido. Entonces, cuando el Estado tiene mucho ruido, los capitales salen del Estado. Y es lo que ocurre en Guinea Ecuatorial. Porque o sea que aparte de materia prima que sacan los americanos y otros, o sea que nadie quiere ya a aventurarse a hacer unas inversiones en un país donde en 100 kilómetros hay 90 barreras para atravesar.
O sea que Hay barreras interiores. en barreras interiores, porque cuando usted lleva una barrera, dice dónde va usted, dónde viene usted, etcétera, etcétera. ¿Quién puede invertir en un país así? Cruz, Melchor, ella en Chama, ha sido un placer. Mil gracias por estar quería aquí. hacer un pequeño mensaje. Muy rápidamente. Ese libro Sí. es un libro del futuro. Lo he escrito para que la juventud ecuatoriana aprendan y amen a su país y que lo construyan para el futuro. Pues ahí queda eso. A los jóvenes ecuatoguineanos, la independencia de Guinea Ecuatorial, de Cruz Melchor, ella en Chama. Ahí queda eso. Espero que les haya, en fin, interesado este recorrido por Guinea Ecuatorial, ese país que tenemos tan cercano. Muchas gracias. Gracias, Rafael, Cruz Melchor. muchas gracias. Ha sido un placer. Sí, sí.